El culto, por ejemplo, a Astoré incluía todo tipo de prostitución y depravación sexual, como también el sacrificio humano. Jezabel fue criada bajo esta cultura de idolatría. Llevaba arraigada este espíritu de hipocresía, falsedad, engaño y lujuria. Mira cómo nos estamos viniendo desde el principio para conocer quién o con quién se casó el rey Acab. Y lo más tremendo, que se cierra el cielo no solamente para el rey, se cierra el cielo para toda la nación. La nación vino a sufrir completamente todo lo que fue ese periodo terrible de pobreza, de hambre, de escasez, precisamente a consecuencia de todo lo que esta gente estaba haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora viene la bendición, pero no podía llegar la bendición sin que todo lo que efectivamente estaba prevaleciendo allí fuera desarraigado. No podía venir la bendición sin antes destruir o cancelar la maldición, porque eso tiene que pasar. Para que pueda llegar la bendición a un lugar, bueno, tiene que primero quebrantar la maldición que está existente en ese lugar. Ya ella había perdido el poder, ya ella había perdido la fuerza, aunque seguía siendo la reina. Claro. Pero espiritualmente ya había sido debilitada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, se levanta con una autoridad que no tiene. El hombre de Dios, movido por el Espíritu Santo, la debilita, porque la lluvia no podía venir hasta que ese altar no fuera derribado. Y él no solamente derriba el altar, sino que los profetas o los sacerdotes de ese altar fueron degollados. Este espíritu opera en aquellas mujeres que dicen que se someten a su marido, pero solamente en público, porque detrás hacen lo que quieren, dominando y controlando. Jezabel en público hacía como que se sometía al esposo, pero detrás de la cortina había manipulaciones, había dominación, había control. El espíritu de Jezabel es un espíritu, es independiente, no se somete ni desea traer unidad, sino división. Es un espíritu que quiere controlar y dominar las relaciones. Hay un episodio que nos hace entender de que esta mujer es controladora. ¿Por qué decimos que este es un espíritu controlador? ¿Por qué decimos que este espíritu opera más que todo en mujeres? ¿Qué hace esta mujer mandando a proclamar ayuno? Atención, porque mire, ahora sí se va a poner esto violento aquí. Miren, no me pierdan de vista este detalle, porque esto va a salir más adelante. Esta mujer está mandando a proclamar ayuno en nombre de Dios, pero no sirve a Dios, pero no quiere nada con Dios. Es todo lo contrario de lo que Dios es y de lo que es la voluntad de Dios. Hace todo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios, pero está mandando a hacer ayuno en nombre de Dios. Bueno, como decía el pastor, prepara allí su chocolate con galletas, pero lo más importante, un corazón dispuesto a escuchar esta palabra del día de hoy. Y buenas noches, bendiciones, gracias a todos por una vez más permitirnos estar acá. Es una gran responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Nosotros hemos asumido la responsabilidad y bueno, el compromiso de estar acá. Y bueno, un abrazo desde ya para toda la audiencia, un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones y bueno, seguimos avanzando. Amén, así es, por supuesto. Lo importante es que este mensaje corra a toda la mayor cantidad de personas posible. Ya son muchos los que han sido bendecidos. Creo que en una oportunidad hablamos que las visitas superaron nuestras expectativas, pero cuando descubrimos más allá, nos estábamos quedando cortos a toda la gran cantidad de personas que se está alcanzando a través de este canal. Sí, y quién lo diría, ¿no? Con solamente 4 meses exactamente tenemos trabajando en este canal y compartiendo temas acá. Y bueno, ha sido una gran bendición porque hemos podido alcanzar una gran cantidad de personas, una audiencia bastante interesante. Dios nos ha sorprendido realmente con todo lo que ha venido ocurriendo a través del canal y por supuesto todos los que están en sintonía allí, suscríbase. Los que no se han suscrito, active la campanita para que cada vez que subamos algún material usted pueda tener allí la notificación. Y bueno, comparta a través de sus grupos, a través de sus contactos telefónicos. No se quede con esa bendición. Permita que ese contenido que estamos subiendo ahí en el canal le pueda llegar a mucha gente.
usted puede compartirlo y estoy seguro de que usted está contribuyendo para que el reino de Dios se expanda. Así que no podemos quedarnos única y exclusivamente quedándonos con el material nosotros. Está bien que lo veamos y aprendamos allí, pero bueno, eso tiene que ser compartido con la gran cantidad de personas posible. Así que no te quedes con esa información, comparte. Amén, así es. Bueno, desde ya le pedimos a todos los hermanos que se motiven a escribir. De todas maneras no hay problema. A medida que vayamos desarrollando este tema, estoy seguro de que esto se va a alborotar. No queremos de alguna forma asustarlo con lo que estamos diciendo. Al contrario, más bien queremos, con esta conferencia que traemos por acá, poder desarrollar un tema para el aprendizaje de todos. Amén. Y que de esta conferencia salgamos bendecidos, salgamos edificados, salgamos con una perspectiva distinta, recibamos esta formación que viene de parte del Espíritu de Dios en esta noche. Y bueno, quiero comenzar dando el título de este tema, que se llama Identificando al Espíritu de Jezabel. Y queremos comenzar para enterarnos, porque mucha gente no entiende, no sabe cómo es este asunto de Jezabel en la Biblia. Hoy vamos a hablar del origen de este espíritu inmundo, cómo fue su inicio en la Biblia, cómo apareció en escena, su desarrollo, su final, y vamos a ver cómo la Biblia va describiendo poco a poco todo lo que fue el desarrollo de esta reina, porque fue una reina. Y entonces vamos a estar trabajando fuertemente con esta conferencia la noche de hoy. El objetivo de esta conferencia en esta noche es tratar de descubrir cómo opera este espíritu. Hay mucha gente que no sabe cómo opera este espíritu, y con todo lo que vamos a decir hoy, mucha gente posiblemente se va a identificar y mucha gente va a aprender a identificarlo. Algunas personas tal vez se van a identificar porque han tenido este tipo de actitudes y no se habían dado cuenta, y otros sencillamente van a aprender a identificarlo cuando esté trabajando este espíritu en otras personas. Y para entender al espíritu de Jezabel y Acab necesitamos ir a la historia. Allí en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Vamos a ver, porque allí es donde por primera vez se hace mención a este hombre o a esta situación o a esta pareja. Ya acá estaba cumpliendo funciones como rey, y fíjate lo que la Biblia describe de lo que pasó con esta pareja. Dice, Acab desobedeció a Dios y cometió más pecado que todos los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboam, pues se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal. Construyó en Samaria un templo y un altar para ese dios. También hizo una imagen a la diosa Astarte, con lo que hizo enojar al Dios de Israel mucho más que todos los reyes anteriores. Fíjate que acá se describe que Acab como un campeón del mal. ¿Y por qué tal vez la Biblia lo describe de esta manera? Bueno, porque Acab superó a sus padres en maldad, porque los reyes de Israel era de suponerse que tenían que casarse con mujeres judías, pero acá se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón, quien adoraba a Baal. Y ahí fue donde comenzaron todos los problemas que terminó sufriendo la nación entera. A propósito de que este hombre decidió casarse con una mujer gentil, una mujer no judía, y para el pensamiento judío, la tradición judía, los reyes, lo que iban a cumplir esa función tan importante en la nación, tenían que casarse con mujeres del mismo pueblo. Dice la historia que este hombre decidió casarse con esta mujer extranjera, y ese no fue el problema. Bueno, ya ese era el problema, pero el problema vino a agravarse cuando él permitió que la cultura o la creencia de aquella mujer, bueno, se estableciera en la nación de Israel. Y esto hizo pues que viniera juicio, lo vamos a ir viendo más adelante, pero vámonos rapidito para entender un poquito mejor esto. En Primera de Reyes, capítulo 16, seguimos allí y vamos a leer el verso 31
al 33. Dice, y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal, de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fíjate que allí dice que sirvió a Baal y lo adoró. Y él le hizo un altar y un templo, un edificio para adorar precisamente. Entonces, aquí es donde comienza el problema a la nación, porque los gobernantes, ¿sí? En este caso la reina y el rey, se prestaron para, bueno, establecer acá toda esta cultura de adoración pagana y este tipo de invocaciones, este tipo de adoraciones a dioses falsos. Y esto trajo como consecuencia, ya lo vamos a ir viendo más adelante, un juicio tremendo. Pero ahora vamos a ver algo interesante. ¿Qué significa el nombre bíblico de Jezabel? Bueno, Jezabel es un nombre de niña de origen hebreo cuyo significado es incierto. Posiblemente un nombre fenicio. Algunas teorías incluyen Baal exalta, posiblemente su significado, o no exaltado, sin cohabitación, o soltera, o casta. En la Biblia, Jezabel se le conoce como la hija del rey Baal y reina de Israel. Más o menos estamos dando, ¿sí? Digamos, todo lo que la Biblia, lo que la Biblia nos aporta para ir conociendo la historia, para ir conociendo el origen de esta mujer. Ahora bien, Jezabel era la sacerdotisa principal del culto a Astoré. Ella no solo rendía culto a Astoré, sino que había determinado aniquilar a los profetas de Dios. Entonces, por eso es que la Biblia comienza describiendo a Acab como uno de los hombres que se había vendido a hacer lo malo, incluso peor que Jeroboam. Cuando tú revisas en la Biblia quién era Jeroboam, tú vas a quedarte sorprendido porque Jeroboam estableció un Dios, sí, una imagen, y no permitía, sí, porque Jeroboam quedó a cargo del reino del norte y no permitía que los judíos subieran a adorar a Jerusalén. Y le puso allí una imagen para que ellos adoraran allá, una imagen de un dios pagano. Entonces la Biblia describe acá como alguien peor que Jeroboam. Entonces vamos a conocer un poquito cómo era el culto a Astoré, porque esta mujer era sacerdotisa de ese culto. Entonces Astoré representaba el culto a la madre naturaleza, a la fertilidad y a los placeres carnales. Mire, aquí ya van apareciendo datos interesantes en qué consistía el culto donde esta mujer era sacerdotisa. Aquí ya van apareciendo datos. Entonces también se consideró como la diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios, sacrificios humanos y ritos sexuales de sus devotos. Entonces este culto, mira toda la cosa que abarcaba. Entonces ella, como la reina, fue estableciendo toda esta cultura. Y ahí precisamente en donde se construyó ese edificio, en donde se construyó ese lugar para hacer el culto, para rendirle honor y adoración a esta diosa Astoré o a este dios Astoré, bueno, ahí se realizaban todo este tipo de cosas terribles. Entonces, Jezabel era oriunda de Sidón, la capital de Fenicia, la cuna o el centro de origen del culto a Baal fue Fenicia. Bueno, en la ciudad de Tiro estaba el templo mayor del culto al dios Sol, Baal en este caso. Este era el culto a la fertilidad. Este dios tomaba distintos nombres en diversas localidades. Y junto a él se veían otros dioses menores, en los cuales lo que más menciona la Biblia era Dagón y Astoré. El culto, por ejemplo, a Astoré incluía todo tipo de prostitución y depravación sexual. Vaya tomando esto en cuenta porque esto va a salir más adelante. Como también
el sacrificio humano. Entonces ya se está revelando acá que este culto tenía que ver con sacrificios y con todo lo que tenía que ver con prostitución. Ahora, Jezabel fue criada bajo esta cultura de idolatría. Llevaba arraigada o arraigado este espíritu de hipocresía, falsedad, engaño y lujuria. Mira cómo nos estamos viniendo desde el principio para conocer quién o con quién se casó el rey Acab. ¿Estamos? Claro. Desde el principio para que todos vayamos entendiendo cuando la Biblia comienza a mencionar a esta mujer, de dónde sale. Bueno, nada más y nada menos vino a ocupar el cargo de primera dama de la nación porque era la reina. Y más adelante vamos a descubrir que era ella la que mandaba. Era ella la que le daba la orden en este caso a su marido, que era el rey de la nación, y su esposo tenía que hacer todo lo que ella le decía. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco con la ayuda del Señor más adelante. Entonces fue a través de este espíritu manipulador de la reina Jezabel que vino la contaminación a Israel. Fue a través de esto. Entonces por eso es que la Biblia menciona que Acab fue uno de los peores, porque Acab permitió que toda esta inmundicia viniera a contaminar toda la nación. Y a propósito de esta situación, vino un juicio terrible a toda la nación. El cielo se cerró y vino hambre, y vino desolación, vino muerte, vinieron una serie de cosas, el cielo cerrado por exactamente 3 años y medio. Entonces vinieron una serie de cosas tremendas que poco a poco vamos a ir desarrollando. Vamos a leer un poquito allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, porque acá el profeta Elías aparece y le da una palabra tremenda a esta gente. Dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Fíjate lo que le declaró el profeta de Dios al rey Acab. La palabra fue directamente para el rey Acab. Este hombre vino con dirección de Dios a darle una palabra de parte de Dios al profeta o al rey de la nación, porque a propósito de todo lo que esa contaminación, todo lo que ellos hicieron, todas estas adoraciones, toda esa construcción del templo, vino la contaminación, vino la inmundicia. Y estos actos no le agradaron a nuestro Señor, y él envió al profeta Elías con una palabra y le dijo al rey, para ese momento no va a venir lluvia. O sea que a partir de ahora, a partir de que esta palabra fue declarada, el cielo se iba a cerrar. Cielo cerrado. Y lo más tremendo, que se cierra el cielo no solamente para el rey, se cierra el cielo para toda la nación. La nación vino a sufrir completamente todo lo que fue ese periodo terrible de pobreza, de hambre, de escasez, precisamente a consecuencia de todo lo que esta gente estaba haciendo. Pero para ir un poco más, vamos a ir un capítulo más adelante, en el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 1 y el 2, para ir más o menos, ir desarrollando, ir viendo qué es lo que más sucedió. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Fíjate, la Biblia está describiendo ahora que el hambre ya, porque estamos hablando de 3 años sin lluvia, 3 años de cielo cerrado, para una nación que dependía de la lluvia, para una nación que dependía de la agricultura, para una nación que dependía de los productos agrícolas que sembraba. Entonces te podrás imaginar 3 años sin lluvia. La tierra se puso como el cemento, y la Biblia describe que el hambre era grave en la tierra a propósito de que los cielos estaban cerrados. Entonces Dios habla nuevamente al profeta y le dice, preséntate ahora al rey y dile que voy a enviar la lluvia. Pero tenía que pasar algo para que pudiera ahora venir la bendición que por 3 años se había detenido. Ahora tenía que pasar algo.
¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver en el capítulo 19 y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Ajá, fíjate lo que está pasando acá. Aquí se está describiendo cómo fue que Elías quitó a los 850. Porque esta mujer, esposa del rey acá, tenía sentado a su mesa 850 sacerdotes que rendían culto a Baal. Entonces, ahí en el Monte Carmelo, la Biblia describe que el profeta los desafió. Y bueno, en aquel desafío, la idea era cuál Dios iba a responder con fuego. Lo que han leído la historia y los que la van a leer, que los invitamos que la lean, se van a enterar de que el Dios que respondió con fuego fue el Dios de Elías. Y a propósito de esa respuesta que dio el Dios de Elías, bueno, la orden, acto seguido, que vino a continuación, fue que degollaron, decapitaron los 850 profetas o los sacerdotes, que era, digamos, el círculo íntimo de aquella mujer. Todos los asesores, digamos, espirituales que ella tenía allí, este hombre los degolló. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora viene la bendición. Pero no podía llegar la bendición sin que todo lo que efectivamente estaba prevaleciendo allí fuera desarraigado. No podía venir la bendición sin antes destruir o cancelar la maldición. Porque eso tiene que pasar. Para que pueda llegar la bendición a un lugar, bueno, tiene que primero quebrantar la maldición que está existente en ese lugar. Entonces, la mujer, al verse que había quedado sin sus asesores, bueno, le manda la palabra al profeta y le dice que iba a ser como uno de ellos. Que es interesante porque ella le dice al rey o al profeta, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta mujer ya no tenía poder, ya había quedado debilitada, porque su círculo de sacerdotes, sus asesores espirituales, habían muerto. Ya ella había perdido el poder, ya ella había perdido la fuerza, aunque seguía siendo la reina. Claro. Pero espiritualmente ya había sido debilitada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, se levanta con una autoridad que no tiene. Se levanta con un poder que no tiene, porque su poder está fundado en el ocultismo y la brujería, provocando anarquía. Y fíjate que la función de esta mujer o de este espíritu no es solamente robar, es ahora desplegar, tratar de recuperar su fuerza, tratar de establecerse nuevamente, tratar de lograr conquistar lo que había perdido, pero no le quedaba nada. Ahora, ¿qué hace ella? Amenaza al profeta y le dice al profeta: mira, yo tengo que ver qué hago contigo, porque eso no se puede quedar así. El hombre de Dios, movido por el Espíritu Santo, la debilita, porque la lluvia no podía venir hasta que ese altar no fuera derribado. Y él no solamente derriba el altar, sino que los profetas o los sacerdotes de ese altar fueron degollados. Y ella, en represalia a lo que Elías había hecho, le mandó una palabra. Era lo único que ella era lo único que podía hacer. Más adelante nos damos cuenta que el hombre de Dios se llenó de miedo. Lo intimidaron después que había tenido esta victoria contundente, y la Biblia recalca de que se escondió. Tuvo miedo. Ahora, lo tremendo de este espíritu es que ahora encontramos que este espíritu jezabélico opera en mujeres. Pero estudiando bien, no solamente opera en mujeres, sino que este espíritu opera en aquellas mujeres que dicen que se someten a su marido, pero solamente en público, porque detrás hacen lo que quieren, dominando y controlando. Esta mujer, Jezabel, en público hacía como que se sometía al esposo, pero detrás de la cortina había manipulaciones, había dominación, había control. Ahora bien, el espíritu de Jezabel es un espíritu, es independiente, no se somete ni desea traer unidad, sino división.
Es un espíritu que quiere controlar y dominar las relaciones. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ahora nos vamos a encontrar con un episodio. Después que pasó todo lo que efectivamente estamos relatando, hay un episodio que nos hace entender de que esta mujer es controladora. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar a una porción de la escritura en donde la viña de Nabot, aquí es donde nos damos cuenta cómo opera este espíritu. Porque precisamente acá tuvo un capricho con la viña de Nabot y Nabot no quiso venderle la heredad porque era un patrimonio familiar que había venido de generación en generación y él no podía vender eso. Y entonces ahí cuando acá el rey trata de mediar con Nabot y Nabot le dice no te voy a vender la propiedad, entonces ella se mete en el asunto y ella comienza a generar y a promover una serie de cosas allí malucas para quitarle la vida a este hombre llamado Nabot para que finalmente Acab se quedara con la viña. Entonces, ¿por qué decimos que este es un espíritu controlador? ¿Por qué decimos que este espíritu opera más que todo en mujeres? No te me muevas. No sé, yo escuché por ahí algo que dijo, ya va a empezar, pastor. Te vamos a leer allí en Primera de Reyes, capítulo 21, y vamos a desarrollar desde el versículo 1. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar aquí? Porque decíamos que este espíritu busca controlar y dominar en la relación. Aquí podemos ver que esta mujer manipulaba y controlaba al rey Acab, a su marido. Y ahora vamos a ver por qué Acab en una negociación no pudo llegar a un acuerdo con el dueño de la viña, que era Nabot. Y resulta que cuando Acab llega a la casa, ella nota que Acab está como cabizbajo. Y entonces ella lo observa y le pregunta qué es lo que realmente sucede. Y entonces él le cuenta, y me llama la atención, porque 2 veces la Biblia menciona que Acab le cuenta a su mujer. Recordemos que en la lectura anterior, él llega a la casa y le cuenta a Jezabel lo que Elías había hecho con los sacerdotes. Entonces ella, a propósito de lo que Acab le cuenta, ella le manda un mensajero a Elías diciendo, mañana te voy a hacer como tú le hiciste a ellos. Y ahora Acab llega a la casa y Jezabel lo nota, cabizbajo, y le pregunta, ¿qué tienes tú que no quieres comer? Y entonces él le cuenta que trató en una negociación de llegar a un acuerdo con Nabot y Nabot no quiso venderle. Y entonces ella le dijo, ¿qué te pasa a ti si tú eres el rey? Come tranquilo que yo te resuelvo eso. Eso es lo que de alguna forma nos da a entender que esta mujer era la que controlaba, que esta mujer era la que dominaba al esposo, era la que tomaba las decisiones, era la que decía cómo se tenían que hacer las cosas. Vamos a leerlo porque aquí no vamos a quedar sorprendidos con esta lectura. Capítulo 21 de Primera de Reyes. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres ni comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo e incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Atención a esto, porque ella le dice, quédate tranquilo que yo te resuelvo eso. Come, despreocúpate, que yo controlo. Ahora, esto nos está diciendo algo acá, que aquí se está dando a entender quién era la que tomaba las decisiones. O sea, ella era la que decía cómo se tenían que hacer las cosas. Pero vamos a seguir en la lectura. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey
y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Ojo, ella escribió carta a nombre de su marido sin que su marido supiera. Eso se llama usurpación de Usurpación de funciones. Ella toma la carta, escribe el nombre de su marido y la sella y la envía a todos los líderes ancianos y líderes de la ciudad. ¿Para qué? Vamos a verlo. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a los sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después, sáquenlo y mátenlo a pedradas. Oigan, ella organizó todo lo que se tenía que hacer y dio órdenes específicas y pidió que buscaran unos testigos falsos para que atestiguaran en contra de este hombre llamado Nabot, con el único objetivo de quitarle la herencia que le habían dejado sus padres. Era como que el capricho del rey, porque como el viñedo, la heredad estaba cerca de su palacio, él quería apropiarse o que se la vendiera o que llegara a un acuerdo, simplemente porque estaba cerca de su palacio. Entonces, ella le dice al hombre: yo te consigo eso, no te preocupes. Pero mira todo lo que ella organiza, mira cómo todo trama, hace un diseño allí y da orden específica de lo que se tenía que hacer. Después de la acusación en contra de aquel hombre, que por cierto era falsa, tenían que matarlo, sin derecho a defensa, sin derecho a un juicio justo. Pero vamos a seguir leyendo. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, o las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Pero mire esta mujer que es la sacerdotisa de un culto falso. Mira cómo ella está mandando a proclamar ayuno. ¿Ese ayuno era para quién? Escuchen, está mandando a proclamar ayuno a todos los ancianos y está diciendo: si esta mujer no cree en Dios, ¿qué hace esta mujer mandando a proclamar ayuno? Atención, porque mire, ahora sí se va a poner esto violento aquí. Y le voy a decir algo. Esta mujer está mandando miren, no me pierdan de vista este detalle. No me lo pierdan, porque esto va a salir más adelante. Esta mujer está mandando a proclamar ayuno en nombre de Dios, pero no sirve a Dios, pero no quiere nada con Dios. Es todo lo contrario de lo que Dios es y de lo que es la voluntad de Dios. Hace todo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios, pero está mandando a hacer ayuno en nombre de Dios. Y está mandando a unos falsos testigos para que testifiquen en contra de un Dios que ella no respeta. Y vamos a seguir leyendo, porque hago algunas pausas porque quiero que tomen en cuenta esos detalles. Dice: luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel. Mira, muy obedientes ellos. Mandaron a decirle a Jezabel. La pregunta es: ¿y por qué no le mandaron a decir acá? Acá no era el rey. Claro, porque la carta venía con el sello del rey. Ajá. No venía con el sello de él. Pero date tu cuenta, entonces ellos le mandan a decir no al rey, sino a la reina. Sigamos la lectura. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo de Nabot que no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Sin pagar ni un solo dinero. A todas estas, ellos pensaban que se iban a salir con la suya. A todas estas, ellos pensaron que Dios no iba a tomar cartas en el asunto ante esa tremenda injusticia. Y entonces fíjate lo que la historia va recalcando. Llega la mujer y le dice a su marido: mira, ya, deja la lloradera. Ya puedes tomar la viña, ya puedes tomar esa heredad, es tuya. Entonces había un profeta, estaba el profeta de Dios, el hombre de Dios para ese momento, Elías, que recibe una palabra
de parte de Dios, y Dios le habla a Elías de todo lo que esta gente habían hecho. Y entonces, mira lo que pasa, porque enseguida vino la palabra de Dios al profeta Elías. ¿Qué viene a continuación? Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Y el 17 dice, pero el Señor le dijo a Elías, ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, no te bastó con matar a Nabot, también tienes que robarle. Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Mira lo que le dice el profeta, te has vendido para hacer lo malo. Por eso, ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ayas, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Ojo, mira el juicio, mira lo que el Señor le mandó a decir a esta familia. Acá pensaba que todo iba a estar bien a propósito de que ya Nabot había muerto, y resulta que a lo que él fue a tomar posesión de la herencia, apareció el profeta de Dios. O sea que no tuvo paz este hombre. Porque a partir de que él fue enseguida a tomar posesión de la herencia, apareció el hombre de Dios y le dijo, mira, no la vas a tomar, no vas a tomar eso. No pudo disfrutar. No pudo disfrutarla porque vino la palabra de parte de Dios por medio del profeta Elías y le dice, mira, vale, no te causó, no te parece suficiente la vida. Con quitarle la vida a este hombre. ¿Vale? Y entonces, mira cómo el Señor de verdad se levantó por medio del profeta y le dijo cómo iban a morir esta gente. Le dijo, los perros van a lamer tu sangre. Y en cuanto a Jezabel también declararon un juicio impresionante. Pero yo quiero ir porque la historia registra de que en la Biblia se lee de cómo murió la mujer en cumplimiento de esa palabra.